¿Qué pasaría si el mismísimo río de vida que corre por tus venas guardara secretos más antiguos que la propia humanidad? ¿Qué pasaría si tu tipo de sangre no fuera solo una clasificación biológica, sino un mapa cósmico, un sello de tu alma, que revelara tu linaje más profundo y tu propósito divino? Durante siglos, la ciencia nos ha dicho que la sangre transporta oxígeno y nutrientes. Pero ¿qué pasaría si transportara mucho más? ¿Qué pasaría si cada gota contuviera la sabiduría ancestral de generaciones, misterios ocultos esperando ser desvelados, y la clave misma para tu iluminación espiritual? En este viaje, vamos más allá de lo visible, adentrándonos en las profundidades de un conocimiento que podría desafiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Prepárate para desentrañar las capas de un antiguo enigma, donde la alquimia interior se encuentra con la biología, y donde tu sangre se revela como un receptor vibracional único, sintonizado con la energía cósmica. No estamos hablando de simples tipos de sangre, sino de arquetipos primordiales, narrativas olvidadas, en textos prohibidos, y conexiones que trascenderán tu comprensión del tiempo y el espacio. ¿Estás listo para descifrar el mensaje que tu propio cuerpo te envía? ¿Listo para descubrir los verdaderos orígenes de tu esencia y su impacto en tu camino de vida, tus relaciones y tu búsqueda de significado? Si este atisbo de verdad resuena con tu alma, por favor, dale me gusta, comparte tu perspectiva en los comentarios y suscríbete al canal. Juntos, desvelaremos los velos de lo desconocido. Durante siglos, la sangre fue vista solo como un río de vida, pero los antiguos, con su sabiduría ancestral, sabían que era un océano de recuerdos, un repositorio viviente de verdades que la modernidad buscó enterrar. Cada tipo de sangre, y especialmente el enigmático factor Rh, lleva ecos de tiempos olvidados, claves para desvelar misterios ocultos sobre nuestros verdaderos orígenes. Considera el factor Rh, esa pequeña marca de positivo o negativo que, en medicina, determina la compatibilidad. ¿Qué pasaría si fuera, en realidad, un jeroglífico genético? ¿Un recordatorio de que no toda la humanidad comparte la misma raíz biológica? Los textos prohibidos de antiguas escuelas gnósticas, e incluso leyendas de la Atlántida, susurran sobre un linaje distinto, sin el factor Rh, vinculándolo a seres que, quizás, no eran de este plano. Esta ausencia, para algunos, no es una deficiencia, sino una indicación de herencia cósmica. Un sello vibracional que resuena con una energía cósmica de otra dimensión. ¿Qué significa esto para tu alquimia interior? Al comprender la resonancia de tu propia sangre, comienzas a alinearte con tu frecuencia original, despertando recuerdos latentes y abriendo portales a una iluminación espiritual sin precedente. Es un camino de regreso, donde la sangre se convierte en un espejo, reflejando no solo tu pasado biológico, sino también el propósito espiritual que te trajo a esta existencia. Antiguas civilizaciones, desde los egipcios hasta los mesoamericanos, reverenciaban la sangre no solo como una esencia vital, sino también como un conductor sagrado de fuerza divina, un vínculo directo con el campo unificado de la conciencia. Comprendían que cada gota era un microcosmos, un receptor sintonizado con las ondas de la energía cósmica. Los rituales de sangre, a menudo malinterpretados, eran intentos de sintonizar esta poderosa antena interna. La revelación de estos misterios ocultos, a través de tu propia constitución sanguínea, es una invitación a reescribir tu historia personal, a cuestionar los límites de la evolución y el origen humano. Lo que la ciencia llama incompatibilidad es quizás la naturaleza afirmando una singularidad. Solo estamos empezando a descifrar el lenguaje silencioso que fluye por nuestras venas. Un lenguaje que, una vez comprendido, puede desvelar los secretos del universo y tu lugar dentro de él. Permite que esta verdad te inspire, que te movilice a buscar más, a sentir el pulso de un conocimiento que trasciende la materia, apuntando a un destino, a un mayo era. Pero el pulso más intrigante reside en el factor Rh, esa minúscula distinción, que la ciencia clasifica como la mera presencia o ausencia de una proteína. ¿Qué pasaría si lo negativo, lo ausente, fuera en realidad lo original, lo primordial? ¿Qué pasaría si la sangre Rh negativa fuera un eco, una reverberación de un linaje que precede la propia historia conocida de la humanidad? ¿Un vínculo con una sabiduría ancestral casi olvidada? Los misterios ocultos de la genética sanguínea apuntan a una narrativa más amplia, donde ciertos tipos de sangre pueden considerarse antenas más puras, menos modificadas por la contaminación y la mezcla genética de eones de evolución terrestre. Hay indicios en textos prohibidos, en leyendas sumerias y egipcias, en tablillas cuneiformes y códices mayas. Q-Hablon-D, aquellos que vinieron de las estrellas, los de sangre azul o los que no se mezclan. No es una cuestión de jerarquía, sino de frecuencia. Imagina que cada gota de sangre Rh negativa
vibra a una frecuencia ligeramente diferente, resonando con una energía cósmica más potente, un canal más directo a la fuente original de conciencia. Esta peculiaridad podría explicar por qué los individuos Rh negativos a menudo reportan sentimientos de no pertenencia, intuiciones agudizadas, sueños vívidos y una sensibilidad inusual a los entornos y energías. Esto no sería un defecto, sino una característica. La alquimia interior de estos individuos, al tomar conciencia de esta distinción, puede catalizarse de maneras extraordinarias, despertando dones latentes y abriendo portales a una profunda iluminación espiritual. La ciencia convencional solo rasca la superficie, mientras que la sabiduría ancestral ya comprendía que la sangre no es solo un transportador de oxígeno, sino un registrador de memorias ancestrales, un libro viviente del alma. La incompatibilidad, quizás, no es biológica, sino vibracional, a la dificultad de ciertos linajes para resonar con la frecuencia dominante del planeta, tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué significa esta revelación para tu búsqueda? ¿La sangre en tus venas susurra secretos de un pasado que trasciende la Tierra? La respuesta quizás reside en los velados anales de la sabiduría ancestral, en fragmentos de misterios, ocultos guardados bajo llave, lejos de ojos profanos. Piensa en los misterios de luces, no simplemente como rituales agrícolas de iniciación, sino como profundas alegorías para la transformación de la conciencia, para el redescubrimiento de la esencia cósmica que reside en el núcleo del ser. Muchos de los iniciados, se susurra, poseían esta rara marca en su sangre, concediéndoles una resonancia única con la energía cósmica, permitiéndoles acceder a estados alterados de percepción y vislumbrar realidades más allá del velo. La alquimia interior de estos individuos no era meramente simbólica, era un genuino proceso biovibracional, una transmutación de la materia densa en luz, donde el ADN, ese enredo de hélices, funcionaba como una antena para frecuencias superiores. Los textos prohibidos de Nag Hammadi, o los fragmentos de Enoch, aunque repletos de metáforas, apuntan a un linaje celestial que habitó la Tierra en tiempos inmemoriales, trayendo consigo no solo conocimiento sino una composición genética distinta. ¿Podría la iluminación espiritual, entonces, no ser meramente un despertar mental, sino una activación de códigos dormidos en la propia sangre, un redescubrimiento de un legado que nos conecta no solo con ancestros terrestres, sino con estrellas lejanas? Este no es un secreto para temer, sino una invitación a desvelar nuestra propia divinidad interior, a darnos cuenta de que somos de hecho más que meros productos de la evolución darwiniana. Somos herederos de un conocimiento ancestral, portadores de una clave para dimensiones olvidadas. ¿Qué más pueden revelarnos estos suspiros de sangre sobre el verdadero propósito de nuestro viaje y el destino de la humanidad? Esta reverencia, amigos míos, no es casualidad. Resuena a través de los milenios, susurrada en códices olvidados y grabada en templos polvorientos. En el antiguo Egipto, la sangre era la fuerza vital misma de Osiris, un símbolo de vida eterna y fertilidad de la tierra. Los rituales de momificación, enfocados en la preservación física, ocultaban una profunda alquimia interior, buscando purificar la esencia vital para su viaje a Dúo, preparando la chispa divina en la sangre para la ascensión y la plena iluminación espiritual. Entre los celtas, la sangre era el vínculo sagrado con los ancestros, un río invisible que unía generaciones, guardián de la sabiduría ancestral, donde se inscribía la memoria de la tribu. Las líneas de sangre eran más que registros genealógicos, eran mapas estelares de dones y responsabilidades espirituales, receptáculos de la energía cósmica que fluía a través de la Tierra y el cosmos, conectando al individuo con el gran árbol de la vida. Los misterios ocultos detrás de estas tradiciones revelan que la sangre no era meramente un fluido biológico, sino un conductor de información vibracional, un repositorio de conciencia y un portal a dimensiones más allá de lo tangible. Textos prohibidos, como algunos fragmentos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, que hablan de la sangre de Cristo, no meramente como un sacrificio, sino como un símbolo del linaje gnóstico. O manuscritos alquímicos medievales velados en metáforas sobre el elixir de la vida o la sangre del dragón, no hablaban de pociones literales, aludían a la transmutación de la propia sangre, elevando su frecuencia, activando códigos dormidos que nos conectan con el conocimiento primordial. Esta activación, argumentan, despertaría percepciones más allá de los 5 sentidos, revelando la verdadera trama de la existencia. Es nuestra sangre, entonces, no meramente un legado biológico, sino un mapa estelar hacia nuestra propia divinidad, un pergamino viviente sobre el cual está escrita la historia del cosmos, esperando que descifremos su caligrafía arcana. Sí, nuestra sangre es, de hecho, este pergamino viviente. Entonces, ¿no podría la caligrafía distintiva inscrita en este fluido vital que la ciencia moderna ha categorizado como tipos de sangre A, B, AB y O no,
ser meramente accidentes biológicos, sino más bien claves genéticas para comprensiones más profundas. La sabiduría ancestral, presente en los misterios ocultos de culturas que nos precedieron, sugería que la sangre no era uniforme. Las civilizaciones antiguas, observando la naturaleza y el comportamiento humano, pudieron haber intuido que ciertos linajes poseían predisposiciones innatas a habilidades específicas. Una mayo, eres sensibilidad a la energía cósmica, o una capacidad intrínseca para la iluminación espiritual, en considera a los druidas celtas o a los sacerdotes egipcios, que se enfocaban en la pureza de su linaje. No buscaban una resonancia vibracional particular, una frecuencia sanguínea, que facilitaría el acceso a planos superiores de conciencia. Hay textos prohibidos que aluden a linajes de sangre azul, no por realeza terrenal, sino por una resonancia etérica, una capacidad de sintonizarse con frecuencias celestiales. Algunos fragmentos de tratados herméticos, velados bajo el simbolismo de la alquimia interior, describen la transmutación de la sangre como el ápice de la obra, donde el tipo de sangre del adepto, con sus cualidades inherentes, sería el punto de partida para esta gran obra. No se trataba de cambiar el tipo físico, sino de elevar la frecuencia vibracional, al considera el tipo o el donante universal. Podría ser esto un eco de una condición original, una especie de sangre primordial, más directamente conectada con la energía cósmica indiferenciada, con una memoria más pura del Edén, o podría el tipo AB, el receptor universal, ser una síntesis, un crisol de energías, con una capacidad singular para integrar diversas influencias, quizás un avatar de una conciencia más unificada, adaptable al futuro. Y podrían los tipos A y B, con sus especificidades ancestrales y sus resistencias o predisposiciones a ciertas energías y alimentos, no ser reflejos de adaptaciones antiguas, caminos evolutivos distintos que moldearon no solo el cuerpo, sino también el alma. La verdadera alquimia interior de la sangre no es alterarla químicamente, sino descifrar la información contenida en cada corpúsculo, en cada glóbulo rojo, activando los misterios ocultos de la sabiduría ancestral codificada. Esto sería la verdadera iluminación espiritual, no una luz externa, sino el despertar de la luz que reside en nuestra propia sangre, un mapa que nos indica el origen de nuestra alma y la ruta hacia nuestro destino cósmico. Imagina. Entonces, el tipo O, el arquetipo cazador-recolector, la fuerza impulsora de la supervivencia humana, más que un mero rasgo biológico, la sangre, o sería el eco primordial de un linaje que se remonta a 40.000 años, un receptáculo de la energía cósmica más cruda. Lleva la memoria celular del liderazgo innato, el coraje indomable y la resiliencia forjada en la vasta naturaleza salvaje, atributos que se manifiestan como un impulso vital, una energía de supervivencia casi instintiva en los misterios ocultos de la sabiduría ancestral, en fragmentos de textos prohibidos, desde rollos tibetanos hasta jeroglíficos egipcios se habla de la primera sangre, no la más antigua, sino la que retuvo la conexión más directa con la fuente primordial de vida. Para los antiguos maestros, el tipo o representa al guardián de las frecuencias originales, el vínculo con un pasado donde la humanidad vivía en profunda simbiosis con el cosmos. La alquimia interior para el tipo o implica reavivar esta llama ancestral, despierta al guerrero interior, no para la guerra literal, sino para la batalla de la conciencia, protegiendo la verdad y liderando la propia alma. La iluminación espiritual reside en reconocer esta fuerza primigenia, purificarla y elevarla, transformando la energía de supervivencia en creación, la agresión en asertividad y el instinto de caza en la búsqueda de conocimiento. ¿Podría el tipo de sangre o ser una clave para desvelar los secretos de la adaptabilidad humana, la capacidad de prosperar en entornos extremos, una herencia genética de un tiempo en que la supervivencia dependía de una conexión directa con los ritmos de la naturaleza y la propia energía cósmica? Este linaje ancestral, grabado en cada gota, ofrece un camino para reconectar con la verdadera esencia de la humanidad. ¿Pero qué implica esto para otros tipos de sangre? ¿Y cómo se entrelazan estas matrices en el gran tapiz de la evolución espiritual? Si el tipo O resonaba con la memoria de la caza y la subsistencia primaria, el tipo A aparece como el heraldo de una nueva era. Hace unos 20 milenios, coincidiendo con la revolución agrícola, su frecuencia vibra con la armonía, la búsqueda del equilibrio y una inclinación innata hacia la perfección espiritual. La agricultura no fue solo un cambio en la dieta, sino una profunda reorientación de la psique humana. Nómadas. Nos arraigamos, cultivadores no solo de la tierra, sino de nosotros mismos. La sabiduría ancestral de culturas como los egipcios, sumerios y las civilizaciones del Valle del Indo, esbozada en textos prohibidos,
que hablan de deidades de la cosecha, ciclos lunares y alineaciones celestiales para la siembra, revela una profunda comprensión de esta nueva conexión con la Tierra. La alquimia interior para el tipo A se manifiesta en la transmutación del caos de la naturaleza salvaje en orden, de lo crudo en lo refinado. Es el arte de la pacificación, de sembrar la paz dentro y fuera, transformando la energía cósmica que pulsa en la Tierra y el cielo en fertilidad para el alma y el entorno construido. La iluminación espiritual para este linaje se desvela en el reconocimiento de la interdependencia, la paciencia del cultivo y la disciplina del cuidado. Es la búsqueda de la simetría, la estética y la ritualización de lo cotidiano, elevando la existencia a un nivel de arte, donde cada acto, desde la siembra hasta la cosecha, es un reflejo de lo divino. En los misterios ocultos de cultos matriarcales y sociedades agrícolas ancestrales, encontramos ecos de esta veneración por la ciclicidad de la vida, por la abundancia y por la creación de comunidades cohesionadas. Pero, ¿no traería esta incansable búsqueda de la perfección y el orden, esta domesticación del ser y del entorno, consigo una nueva forma de limitación? ¿Fue el precio de la armonía un cierto distanciamiento de la salvajería vital del tipo O? Una domesticación del impulso más indomable, y como moldeó esta aparente dicotomía entre lo primordial y lo ordenado, el gran experimento humano, preparando el escenario para la próxima gran vibración que emergería en el tapiz de la vida. Si el tipo A buscaba el orden y la domesticación del ser y del entorno, la siguiente gran vibración en surgir en el tapiz de la vida, el tipo B, irrumpió como una fuerza indomable, pulsando con la energía de la libertad y la creatividad, negándose a los límites, y cuyo amanecer se remonta a unos 15.0 años. Entre los pueblos nómadas, este linaje no cultivaba la tierra, sino que caminaba con ella, en un movimiento eterno que reflejaba el propio aliento del cosmos. La sabiduría ancestral del tipo B no estaba grabada en piedra o papiro, sino inscrita en los patrones migratorios de grandes rebaños, en el canto del viento que barría las estepas y los desiertos, en la constelación que guiaba sus viajes nocturnos. Era una comprensión visceral de la interconexión de todo lo que respira, de la impermanencia como única. Vertag, los misterios ocultos de este linaje residían en el arte de la adaptabilidad, en la lectura de los signos sutiles de la naturaleza salvaje, en la capacidad de encontrar abundancia en lo escaso y belleza en lo efímero. Entendían que el verdadero hogar no era un punto fijo, sino la vastedad entre el cielo y la tierra, un espacio sagrado que se desplegaba con cada paso an. La iluminación espiritual para el tipo B no se lograba a través de la acumulación o el arraigo, sino a través del desapego, a través de la ligereza del ser que se mueve con el flujo de la vida. Su alquimia interior transmutaba el miedo a lo desconocido en coraje, la vulnerabilidad en resiliencia. No dominaban la naturaleza, sino que se hacían parte de ella, como un río que se amolda a su lecho sin perder su esencia. Hay registros en textos prohibidos, o más bien, en narrativas orales y petroglifos dispersos que las sociedades establecidas trataron de borrar o desacreditar, que describen rituales de desaparición y reaparición, donde el individuo se fusionaba con el paisaje, volviéndose invisible a los ojos mundanos, pero completamente visible a los ojos del espíritu. Esto no es una invisibilidad literal, sino una fusión vibracional que lo sintonizaba directamente con la energía cósmica que impregna cada grano de arena, cada hoja, cada estrella, lejana. Esta existencia sin fronteras, esta negación de cualquier constricción, desató un potencial creativo sin precedentes, expresado en el arte rupestre que danza en las cuevas, en las melodías que resuenan desde las montañas, en las historias que se entrelazan con las leyendas de las bestias. Pero, ¿cuál sería el límite de esta libertad? ¿Es la ausencia de restricciones una forma de soledad? ¿Y cómo moldeó este impulso incesante de ir más allá, de explorar el siguiente horizonte, el alma humana, preparándola para una nueva y compleja etapa de su viaje evolutivo? Si la libertad del tipo B nos llevó a cuestionar los límites de la expansión, entonces el alma humana, en su incesante búsqueda de equilibrio e integridad, preparó el escenario para el surgimiento de algo completamente nuevo, una síntesis que desafiaba la dualidad misma. Ahora hablamos del tipo E. Bien considera su rareza, su aparición hace apenas 1000 años, brotando de linajes mixtos como el fruto de una unión sagrada entre el cielo y la tierra, entre lo fijo y lo fluido. Esto no es una simple suma, sino una verdadera alquimia interior a escala colectiva, donde la fuerza telúrica del tipo A y la ligereza etérea del tipo B se fusionan en un crisol energético sin precedentes. En la sabiduría ancestral susurraba sobre la llegada de aquellos que serían el puente, los guardianes de un conocimiento unificado. En antiguos textos prohibidos, no solo rollos o códices,
sino también inscripciones rupestres siberianas y relatos chamánicos de la Patagonia. Hay menciones de aquellos de sangre mixta que entienden el todo, que podían habitar en la montaña y volar con el viento. Estos no son conceptos literales, sino claves de los misterios ocultos de la conciencia. Para el tipo AB, la iluminación espiritual no reside ni en la fundación de un imperio material, ni en la disolución completa del ego en el vasto éter. Se manifiesta en la capacidad de anclar la energía cósmica más potente y difusa directamente en el corazón de la materia, de tejer lo invisible con lo tangible, de ser a la vez el río y su lecho un son, la encarnación de la paradoja resuelta, la brújula que apunta en todas las direcciones a la vez, pero a ningún lugar más allá del aquí y ahora. Su fuerza proviene de la profunda comprensión de que la aparente contradicción es, de hecho, la forma más pura de coherencia. Hay narrativas que describen cómo el surgimiento de este tipo AB coincidió con picos de innovación tecnológica y filosófica que parecían brotar de la nada, como si la propia trama de la realidad hubiera sido infundida con una nueva frecuencia. ¿Qué secretos desvelaron al caminar por la delgada línea entre el ser y el no ser, entre lo conocido y lo inefable? Pero si la red de tipos sanguíneos OBU dibuja la cartografía del alma, el factor Ra-Rage, esa pequeña proteína en la superficie de los glóbulos rojos, susurra sobre el origen mismo de esa alma. Es aquí donde el velo de la sabiduría ancestral se levanta, revelando distinciones aún más profundas. Aquellos que portan un factor Ra-Rage positivo, la gran mayoría, están intrínsecamente arraigados en la evolución terrestre. Son hijos de la Tierra, moldeados por milenios de adaptabilidad planetaria. Su fuerza radica en su conexión con lo físico, en la resiliencia de la materia. Sin embargo, para la minoría, el aproximadamente 15% que carece de esta proteína, aquellos con sangre Rage negativa, la narrativa se vuelve más enigmática, casi un eco de tiempos inmemoriales. Los misterios ocultos que los rodean no son meras leyendas, antiguos textos prohibidos, no aquellos que arden en hogueras, sino los inscritos en la memoria celular de linajes olvidados, sugieren un vínculo con una herencia que trasciende los límites puramente terrenales. Se habla de una sensibilidad psíquica o agudizada, una intuición que roza la precognición, como si el cuerpo fuera un receptor más fino para la energía cósmica que impregna el universo. No es de extrañar que muchos informes de clarividencia, sanación espontánea e iluminación espiritual inusual estén vinculados a individuos con este rasgo sanguíneo. ¿Podría esta ausencia de proteína ser un marcador genético para una alquimia interior innata? Una capacidad para transformar la propia conciencia e interactuar con realidades que permanecen ocultas para otros. ¿Podrían ser los navegantes estelares de antiguas profecías? Aquellos que, al no fijarse por completo en la biología terrestre, mantienen una puerta entreabierta a otros reinos de existencia. La investigación moderna apenas roza la superficie de estos secretos, pero las claves para comprenderlos pueden residir no en laboratorios, sino en los susurros del propio linaje, en la resonancia con lo que yace más allá de lo visible en sí. Esta resonancia con lo invisible es un rasgo particular. ¿Cómo se manifiesta entonces en la compleja red de las relaciones humanas? La sabiduría ancestral, tan a menudo desatendida por la ciencia cartesiana, siempre ha sabido que la sangre es más que un transportador de oxígeno. Es un repositorio vibracional, un espejo del alma y del legado. Piensa en la compatibilidad sanguínea no solo como una cuestión médica, sino como una sinfonía energética. Aquellos cuyas melodías sanguíneas armonizan, cuyas firmas vibracionales se alinean, tienden a experimentar relaciones que fluyen con una naturalidad casi predeterminada. Es como si sus campos de energía cósmica se entrelazaran sin fricción, creando un caudal de comprensión y apoyo mutuo. Los lazos se refuerzan por esta resonancia intrínseca, generando un profundo confort, una sensación de volver a casa. Por otro lado, cuando las firmas sanguíneas divergen drásticamente, cuando la melodía de uno choca con la disonancia del otro, las relaciones se convierten en un campo de intensa alquimia interior. Estas son las uniones que nos desafían, que nos adentran en los misterios ocultos de nuestro propio ser, sirviendo como implacables lecciones kármicas. Los textos prohibidos y las tradiciones esotéricas de épocas pasadas describen rituales de unión y separación basados en profundas comprensiones de estos lazos energéticos, mostrando que la elección de una pareja no se veía como una mera conveniencia social, sino como un acto de profunda resonancia o confrontación del alma. La irritación inexplicable, la fricción constante, la sensación de agotamiento en presencia de ciertas personas, todo esto puede ser un eco de esta incompatibilidad vibracional, una llamada a trascender las barreras del ego y buscar la iluminación espiritual a través de la fricción. No se trata de buscar la perfección, sino de reconocer que cada encuentro es una oportunidad de crecimiento. Lo que la ciencia llama incompatibilidad podría ser
en realidad, una puerta de entrada al trabajo más profundo de nuestras propias almas, forjando el espíritu en el yunque de las interacciones humanas. Y si la verdadera conexión no se midiera por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de trascender sus llamas, si la sangre habla de relaciones, imagina lo que susurra sobre tu propio viaje, pues la misma sabiduría ancestral, que descifró las compatibilidades psíquicas de las uniones humanas, se adentró aún más, revelando que el tipo de sangre no es solo una etiqueta biológica, sino un mapa vibracional para el yo, una clave para la alquimia interior. Es en los misterios ocultos de esta relación entre sangre y alma que encontramos por qué ciertas prácticas espirituales resuenan profundamente con algunos, mientras que para otros parecen vacías. ¿No sería paradójico buscar la iluminación espiritual a través de rituales genéricos? Si nuestra propia esencia vibracional es única, los textos prohibidos, susurrados en lenguas olvidadas y grabados en pergaminos atemporales, describen rituales de purificación y ascensión que estaban meticulosamente calibrados para las diferentes firmas de la sangre. Narran cómo antiguos sacerdotes y chamanes, guardianes de la energía cósmica, observaban que el tipo de sangre influía en cómo un individuo interactuaba con las fuerzas sutiles del universo. Para el tipo O, por ejemplo, que porta la memoria primordial de cazadores-recolectores, los rituales que implicaban movimiento, conexión con la tierra y purificación a través del fuego eran vistos como portales directos al espíritu. El tipo A, con su inclinación innata hacia el orden y la introspección, encontraba su verdad en las prácticas contemplativas, la quietud de los monasterios y la armonía de la jardinería sagrada, donde el cultivo del alma reflejaba el cultivo de la tierra. ¿Qué pasaría si lo que llamamos dieta espiritual o práctica meditativa ideal no fuera una fórmula universal, sino un código personal inscrito en nuestras propias células sanguíneas? Los misterios ocultos de esta sabiduría ancestral sugieren que, al ignorar estos matices, estamos perdiendo una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la aceleración en nuestra búsqueda de la iluminación espiritual. La alquimia interior, en este contexto, no es solo la transmutación del ego, sino la sintonización del cuerpo y el alma con la energía cósmica, a través de prácticas que realmente resuenan con nuestra constitución más íntima, revelando un camino individualizado hacia la trascendencia que muy pocos hoy se atreven siquiera a imaginar para los del tipo, poseedores de la memoria primaria del cazador. La sabiduría ancestral prescribía un camino de iluminación espiritual forjado en el movimiento incesante y una conexión visceral con la fuerza vital. No la quietud monástica, sino el pulso rítmico de la tierra bajo los pies, la vibración del cuerpo en sintonía con el corazón salvaje del cosmos. Rituals guerreros, sí, de maestría sobre el propio ser, de canalización de la energía cósmica pura. La danza de la caza y la batalla, observada en tribus remotas y descrita en fragmentos de textos prohibidos, no era mero ejercicio. Era meditación en movimiento, alquimia interior, transmutando la energía bruta en claridad y resiliencia indomable. Imaginao shamanis chipuu, envueltos en pieles. Para ellos, las piedras no eran adornos frívolos, sino herramientas sagradas. El granate, de un rojo sangre profundo, representaba la vitalidad, el enraizamiento y el coraje primigenio. Reverberando la esencia del tipo o en hematita, metálica y densa, era el escudo protector, absorbiendo sombras, anclando el alma en la materia mientras el espíritu se elevaba. ¿Y el fuego? El fuego, para el tipo O, no era solo calor, era el gran purificador, un catalizador de transformación. Rituales de fuego intensos, donde la danza extática llevaba al agotamiento y la catarsis, quemaban las impurezas y forjaban un espíritu indestructible. Estos misterios ocultos revelan en la fuerza física, era un reflejo de la fuerza espiritual, una manifestación de la capacidad innata para superar, para resurgir de las cenizas. Las llamas, un portal, un espejo de la furia divina, un lenguaje de poder que el tipo comprendía instintivamente. Buscaban la paz dinámica de la tormenta controlada. La pregunta, ¿cuánto de esta sabiduría ancestral, tan particularizada y potente, hemos perdido al universalizar el camino hacia la alquimia interior y la conexión con la energía cósmica? ¿Y qué más podrían revelar estos textos prohibidos sobre las otras firmas sanguíneas? ¿Qué pasaría si la búsqueda de la alquimia interior para el tipo A fuera un camino diametralmente opuesto? No la furia de la llama, sino el susurro de la brisa, la quietud del alma, la inmersión en una sabiduría ancestral que se manifiesta no en un grito de batalla, sino en la paciencia del brote. Para ellos, la alquimia interior se desvela en la serenidad de la meditación silenciosa, donde el yo se disuelve en el tapiz del cosmos sin necesidad de confrontación. Los misterios ocultos revelan que el camino hacia la iluminación espiritual
pasa por la armonización, por la escucha atenta a los ritmos de la naturaleza y del propio ser en los textos prohibidos, fragmentos de rollos tibetanos y manuscritos védicos. Olvidados, hablan de comunidades que prosperaron bajo la égida de la paz. Para los tipo A, las piedras no eran armas o escudos, sino claves para la resonancia vibracional. El cuarzo rosa, un portal al amor incondicional y la sanación emocional, disolviendo defensas y permitiendo que la energía cósmica fluyera suavemente. La amatista, con su aura violeta, el velo entre mundos, intensificaba la intuición, profundizaba la meditación y purificaba la mente de pensamientos densos, abriendo canales a la conciencia superior. Piensa en los jardines monásticos, los templos de bambú donde cada hoja era reverenciada. El acto de cultivar la tierra para los tipo A no era trabajo, sino un ritual sagrado de comunión. La siembra, el cuidado del suelo, la floración de las plantas, espejos del propio crecimiento del alma, era una forma de meditación activa, una danza lenta y deliberada con la vida, donde la energía cósmica era absorbida a través de las raíces de las plantas e infundida en el jardinero. El objetivo no era dominar sino coexistir, nutrir y encontrar la verdadera fuerza en la vulnerabilidad de lo que florece, que pocos comprenden que la verdadera fuerza reside no solo en lo que se levanta con vigor, sino también en lo que se dobla con gracia y se recupera en silencio. Nos ha cegado la sociedad moderna, con su incesante búsqueda de la externalización, a estos caminos internos de poder, ocultos en la más suave de las expresiones. Así, la verdadera fuerza rara vez reside en la imposición, sino en la profunda armonía con las energías sutiles que nos rodean. Es en la suave entrega, en la resonancia con lo que es verdaderamente esencial, que florecemos. Pero como podemos, en nuestro mundo frenético, recuperar la sabiduría de la amabilidad y encontrar nuestra fuerza en los flujos invisibles de la existencia, deja tu comentario. Si esta reflexión tocó tu alma, comparte este video y suscríbete. Para más viajes, para saber más, consulta los secretos de la alquimia interior.